Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y que Dios me los bendiga en este precioso día. Gracias por estar una vez más conmigo en este siguiente video. Hoy vengo para compartir con ustedes un puré de papas bien rico, cremosito y esponjosito. Este puré me lo compartió mi sobrina Yuri, a la cual quiero enviarle un cordial saludo y un fuerte abrazo a ella y a su esposo. Y a su niña también, hasta donde están. Gracias, mija, por compartir este puré conmigo. Que Dios los bendiga y Dios me los guarde. También quería comentarles que a este puré, con el tiempo, lo modifiqué para que quedara bien esponjosito y les voy a compartir los tips. Aquí tengo los ingredientes para el puré y les quería comentar acerca del queso. El queso que yo estoy utilizando es queso mozzarella, pero lo pueden sustituir por queso Oaxaca, que es un queso similar al mozzarella. Y también el primer tip para nuestras papas o para que el puré quede esponjadito es que nuestras papas las vamos a pelar antes de llevarlas a cocer. No las vamos a cocer con la piel. Las vamos a pelar primero, como pueden ver. Aquí ya están bien lavaditas y las voy a llevar a pelar. Aquí son 14 papas, son las que estoy utilizando. Tengo ajo en polvo, también tengo pimienta en polvo, el queso mozzarella, tocino, tengo mantequilla, queso crema, tengo también crema agria. Aquí está la crema agria y una cucharadita de royal o polvo para hornear, como lo conozcan. Les voy a dejar las cantidades debajo de la cajita de información para que las miren. Aquí tengo la olla con agua hirviendo, ya pelé las papas y las voy a poner a cocer. Como les dije, ese es el primer tip para que nuestro puré nos quede bien esponjosito y no nos quede chicloso. Muchas veces queda chicloso, pero si ponemos las papas y con los otros tips que les voy a dar, les va a quedar bien esponjosito. Créanme que les va a encantar. Aquí le agregué pimienta, ajo en polvo y sal. Y eso le da mucho sabor a nuestro puré. Lo voy a mezclar muy bien y voy a tapar la olla hasta que se cozan las papas. Aquí tengo un sartén y le voy a agregar el tocino. Voy a dorar el tocino muy bien, que quede bien crujiente, pero que no se nos vaya a quemar, porque lo que queremos es que quede con un rico sabor crujiente y doradito. Así continúo dorando mi tocino. Como pueden ver, va cambiando su color hasta que llegue al punto de que quede bien crujiente. Aquí está listo. Bien crujiente y doradito. Lo voy a poner en un plato con toallas de papel absorbentes para que absorba toda la grasa y lo vamos a reservar. Aquí tengo las papas cocidas, las voy a apagar y las agrego al recipiente donde las voy a machacar para nuestro puré. Si pueden ver aquí las papas, ahorita que empiece a machacarlas, ustedes van a notar que están bien porositas y como las pelamos, eso es lo que hace que quede así el puré esponjadito. Miren, aquí las estamos poniendo y las empiezo a machacar y si pueden darse cuenta, se hacen fácilmente. Y a estas papas están bien calientes y tengo la mantequilla y el queso crema a temperatura ambiente. Tenemos que sacarlo del refri entre 2 a 3 horas para que quede a temperatura ambiente a la hora de hacer nuestro puré. Aquí agrego la mantequilla y ustedes se van a dar cuenta que como está bien caliente y a temperatura ambiente es fácil de disolverse. Aquí ya está disuelta la mantequilla, le voy a agregar el queso crema y también está a temperatura ambiente para que sea fácil de disolverse entre nuestras papas calientes. Aquí lo voy a mezclar y le agrego el resto del queso crema. Continúo mezclando para agregarle también nuestra crema agria a nuestro puré. Es muy fácil de mezclarse porque están bien porositas las papas. Aquí le agrego media taza de crema agria, pero en total le agregué una taza de crema agria. Y aquí le agrego el royal, es el segundo tip. El royal es el que lo hace también que quede muy esponjosito. Ahí le estoy agregando más pimienta y ajo en polvo para que tenga muy rico sabor. No le agregué sal porque sal le pusimos a las papas. Como les decía del royal, una ocasión se me ocurrió ponerle royal para ver qué pasaba y me encantó la textura porque hace que quede bien esponjosito y cremosito. Es el segundo tip. Ahorita les voy a dar el tercer tip. Aquí cambié de machacador y le voy a agregar otra media taza de crema porque le faltó sabor y más pimienta y ajo en polvo, y en total le agregué una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de pimienta en polvo.
El tercer tip es que si nuestro puré no queda con la textura que queremos, que no quede aguadito con las cremas y la mantequilla, que le falte un poquito más suave, entonces vamos a utilizar leche calientita. No debe de ser fría porque la leche fría hace que el puré quede chicloso. Tiene que ser calientita. Aquí tengo un molde engrasado y si pueden ver, el puré no está nada chicloso. Si se dan cuenta o si pueden ver, está bien esponjadito. Y como les dije en los tips, esos son para que quede esponjadito. Aquí lo vamos a extender muy bien para formar una capa con nuestro puré, para agregarle los ingredientes que no le hemos puesto todavía. Si se dieron cuenta, no le pusimos el queso ni el tocino. Aquí es el punto donde se lo vamos a agregar. Le voy a formar una capa de queso. Así como formé la capa de papas, ahora de queso y también de tocino. Debemos asegurarnos que el tocino quede bien esparcido para que a la hora de comernos el puré nos toquen pedacitos de tocino crujiente y van a ver qué rico queda. Ahora le pongo otra capa de papa y así vamos a continuar consecutivamente hasta terminar de formar las capas de nuestro molde o hasta que quede lleno. Así continúo, como pueden ver, nuestro molde va a tener 3 capas de cada cosa, del puré de papa, del queso y el tocino. Así continúo hasta emparejar la última capa para agregarle el resto de los ingredientes, que es el tocino y el queso. Espero y este puré les guste. Espero lo preparen. Por favor, déjenme sus comentarios si sí lo prepararon, si sí les gustó. Este puré queda muy rico con cualquier tipo de carne al horno, pollo o el pavo. Es en lo que yo lo utilicé, en el pavo. Aquí ya está listo. Ahora lo vamos a llevar al horno entre 7 a 10 minutos. Depende de la temperatura de cada horno. Aquí ya está listo para disfrutarlo y para servirlo. Como les decía, este puré lo utilizo mucho en tiempo de Acción de Gracias cuando cocino el pavo. Y lo combiné con el pavo, una salsa y la ensalada. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información de estos videos. Gracias por haber estado conmigo. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.